Es un profesor que en la década del 70 comenzó como uno de los pioneros para formar lo que conocemos como la UNORCH, la Unión de Ornitólogos de Chile, hoy conocida como Aves Chile. Es gestor de los cursos que se iniciaron de humedales y de aves de Chile en varias partes del país, principalmente concentrados en Santiago. Ha sido formador de muchos jóvenes ornitólogos en nuestro país y autor de varios libros, entre ellos Aves de Santiago, y un folleto que se ha hecho muy famoso en nuestro país, que es un tríptico sobre las aves de Chile. Juan ha visitado varios países del mundo. Su segundo amor es América, con las aves americanas, pero su principal amor son las aves chilenas. Ha recorrido el país y ha sido partícipe y autor del hallazgo y registro de varias aves en nuestro país, de extender sus distribuciones geográficas y de conocer parte también de su biología. Por lo tanto, tenemos acá una oportunidad muy interesante hoy y es un honor para mí presentar a mi amigo, socio de aventuras también acá, Juan Aguirre Castro. Un aplauso, por favor. Muchas gracias, José Luis, pero como la mitad como que era mucho. No me reconocí yo ahí en eso. Ya. Oye, gracias por la asistencia. Es una muestra rápida de las aves de Chile. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi objetivo en estos tiempos? Difusión. Yo creo que en la medida que nosotros conocemos lo que tenemos, lo podemos querer, lo podemos proteger, lo podemos cuidar. Si no sabemos lo que tenemos, ¿cómo lo vamos a cuidar? En estos momentos que el mundo está revolucionado por distintos cambios producidos por el ser humano, bueno, por lo menos conozcamos lo que tenemos y de ahí conservemos y protejamos. Bueno, algún par de cosas rápidas. ¿Qué es lo que es un ave? Reconozcamos lo que vamos primero para saber por qué son aves y no son mamíferos o por qué no son insectos. Una característica de las aves es que tienen un pico córneo y el pico es una característica que les va a mostrar, de acuerdo al tipo de pico, de qué se alimenta y dónde vive. O sea, uno podría rápidamente basarse en eso. Si tiene un pico largo, obviamente no va a comer granos duros. Es una cosa bien general, pero para tenerlo en consideración. O sea, uno podría, de acuerdo a la estructura de la cabeza pico, uno podría decir dónde lo vamos a poder encontrar, dónde va a poder vivir. Otra es la capacidad de volar. Para eso, digamos, se requiere que tenga alguna estructura básica y eso tiene que ver con huesos neumáticos, ser liviana, tener plumas para poder sostenerse en el aire. Bueno, ahí tiene un detalle las plumas. Las plumas son una bastante complejas, no son tan simples. Y si ustedes se fijan en algún minuto van a ver que las aves pasan mucho tiempo arreglando el plumaje. La ven como moviendo las plumas, porque en la medida que la pluma no esté bien armadita, van a pasar, primero no va a cumplir su función primordial, que es aislarla del medio ambiente, y lo segundo, no va a servir como para sostenerse sobre el aire para poder volar. Si la pluma tuviera escapes de aire en alguna parte, no se podrían sostener y se caería el pájaro. Entonces el plumaje es fundamental. Entonces, características principales: reproducción por huevos, presencia de pico, capacidad de volar y presencia de plumas. Pero de esas características hay una sola que hace que sean aves. Reproducción por huevos, las lagartijas se reproducen por huevos, un montón de insectos ponen huevos, o sea, presencia de pico, bueno, por ahí no sé si conocen el ornitorrinco, es un mamífero que tiene pico, o sea, ya con eso hay alguien que también lo tiene y no es ave. La capacidad de volar, están los murciélagos, los insectos, también vuelan, pero la presencia de plumas, si ustedes encuentran un animal que tiene plumas, eso es un ave. Estoy hablando de los animales
históricos, o sea, los actuales, porque obviamente entre los dinosaurios sí había algunas con plumas y eran unas cosas más extrañas, pero de los actuales, si ustedes encuentran cualquier individuo, cualquier animal y tiene plumas, eso es un ave. Es la característica que hace que sea ave. ¿Sí? Las otras tres la pueden compartir con otras faunas. Bueno, rápidamente algunos detalles. ¿Alguien conoce esa especie? Yo siempre cuando hago clases, digamos, uno debiera al tiro rápidamente tener una idea. Eso es un ganso, ¿cierto? No es un pajarillo, no es una gaviota. Debiera uno más o menos, por lo menos el grupo, no importa que no sepan qué especie específica es, pero eso es un ganso. O sea, en el fondo son dos gansos. ¿Esto otro? ¿Qué es lo que es eso? Pato. O sea, no debe nadie dudar que eso es un pato. Pero tenemos dos patos ahí. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que de repente hay algunas especies de aves, voy a hablar solamente de aves, pero también se dan otras cosas, en que o sea, siempre los machos y las hembras son diferentes. Pero que nadie tenga duda de eso, los machos y las hembras son diferentes. Pero a veces, estoy hablando siempre de aves, ustedes la miran y pueden distinguir o no distinguir si acaso es un macho o es una hembra. En estos dos casos que están ahí, presentan dimorfismo sexual. O sea, yo rápidamente, si lo conozco, puedo saber cuál es el macho y cuál es la hembra, porque son distinta coloración. Hay algunos que son distintos tamaños también, pero en este caso es coloración. Entonces, por ejemplo, este es el pato colorado. Bueno, los nombres han sido siempre bien machistas, porque los nombres van por el macho. Ahora, en las aves, y solamente en las aves, y que quede bien claro, las aves, los machos son más atractivos, más coloridos, más pintosos. Las hembras son piolas, porque precisamente necesitan pasar más desapercibida, para que si cuando venga el predador, ¿a quién va a ver? Al más vistoso, y a ese lo va a predar. Y la hembra puede seguir su actividad de mantener la especie a través de la incubación o la crianza de los pollos. Sí, es una explicación bastante bonita, pero los machos son más atractivos. Entonces, por ejemplo, la otra es una caranca, es un ganso. ¿Cuál dirían ustedes que es más vistoso, más atractivo? ¿Cuál sería el macho? ¿El blanco o el más oscurito, negrito? ¿Cuál pasa más piola? ¿Cuál de ustedes, si lo ven en la roca, a cuál lo van a ver a la distancia y a cuál no la van a ver? Tan fácil. El blanco. El blanco es el macho. La hembra es la plomita negrita, porque precisamente necesita pasar lo más desapercibida posible. Entonces, eso se llama dimorfismo sexual. Pero tenemos otras especies, como el pato jergón grande, en que yo no podría decirle cuál es el macho y cuál es la hembra, pues son iguales. Entre ellos sí se conocen, ellos saben quién es quién. Entonces, hay una diferencia que es el dimorfismo sexual. Entonces hay que aprender que además de conocer las especies, tienen que saber que hay algunas que tienen diferencias del color de plumaje, que las hace que uno pueda decir, este es un pato colorado macho o es un pato colorado hembra. Ahora, cuando está este pato colorado, por ejemplo, hembra, y lo ven contra un pato jergón grande, no son tan distintos, ¿eh? Entonces se podrían confundir. Pero ¿qué es lo que les tenían que mirar ustedes para saber que es uno y no es el otro? Algún detalle, el color del pico. Ya tiene el pico más plomo, negro, y el otro tiene amarillo, entonces ya saben que son especies diferentes. O sea, en el fondo, aquí es lo que quiero llegar, es que una de las cosas que uno generalmente tiene que hacer cuando va a terreno es tratar de identificar bien qué es lo que está mirando. Después de verla varias veces uno se las aprende y no tiene problema. Y si aparece algo que no reconoce, se tiene que llevar algunas características, como que después pueda buscar en un libro, en internet, para saber qué es lo que es qué. Características, colores generales del pájaro, color de las patas, color del pico. Entonces con eso ya tienen algunos detalles que lo hacen que lo puedan identificar. Otra cosa. Después tenemos, ¿eso qué es lo que son? Gaviotas. No duden, esas son gaviotas. Entonces yo digo, hay dos gaviotas ahí. ¿Sí? Eso es un chorlo, pajarito más chiquitito, más siempre. Pero ¿cuál es la gracia? Que las dos gaviotas, en la misma especie, los dos chorlos son la misma especie. ¿Qué es lo que pasa? Que hay uno que es el plumaje más atractivo, que es el plumaje nupcial o reproductivo, que es lo mismo que hacen todos, porque cuando se van a casar se ponen la mejor pinta, van con humita, un plumaje, y después que se casaron ya andan con la ropa, la que les cae nomás, ¿sí? Entonces,
La gaviota de allá, la gaviota Cawil, es el plumaje más atractivo, con un capuchón oscuro, las patas más rojas, plumaje reproductivo. Después, cuando está en plumaje de reposo, se sacó el capuchón, se sacó las patas, y es lo mismo el chorlito, pues miren los colores atractivos de un chorlo reproductivo nupcial, y míralo después cuando ya pasó el casorio. Entonces, también existe un dimorfismo estacional. O sea, eso es para confundirnos, porque ustedes van a ver en la playa, van a decir, oye, vi dos especies distintas de gaviota. No, es la misma, pero en dos plumajes distintos. ¿Sí? Bueno, y por último, ¿qué es lo que es eso? Una gaviota dominicana, o 4 gaviotas dominicanas, o 4 gaviotas distintas. No, es la misma gaviota, pero depende de la edad. La primera de allá es cuando tiene unos pocos meses de vida. La segunda tiene entre 1 o 2 años, esta tiene como 3 años y esta tiene como 4. O sea, va a tener el plumaje de adulto como a los 4 años. Entonces, si ustedes la ven en la playa, van a pensar que son distintas especies. No es la misma, pero tienen que les muestre el carnet para ver qué edad tiene. Entonces, también hay un dimorfismo etario. Entonces, no basta con conocer las especies de aves que existen, sino que además tienen que saber en qué etapa de su vida están, si están de reproductivo, como para identificar bien. Y eso es lo entretenido, o sea que uno va aprendiendo distintas cosas a medida que va mirando mucho más y va muchas veces más a terreno. Bueno, aves de Chile. Vamos a hacer un repaso así rápido de distintos grupos de aves. Por ejemplo, este es un salar del norte. Esto lo vamos a pensar así como para que tengan una idea que las aves están bastante distribuidas geográficamente. Por ejemplo, en Chile, más allá del desierto de Atacama, hay un montón de aves que, si uno las quiere ver, tiene que ir allá. Hay otras que después de pasado el desierto, como Copiapó hasta el sur, hay muchos que la pueden ver en distintos lugares que se repiten porque no tenemos mucha diversidad de aves. Entonces, aves del norte, por ejemplo, rápidamente vamos a ver, ese es otro chorlito, el chorlito de la puna, ese es un caití, se lo van a tener que aprender porque tiene el pico curvo hacia arriba, o sea, no es tan difícil de conocerlo. Eso es un pato puna, eso es una gaviota andina, que es otra gaviota, pero solamente vive en la altura, la tagua gigante y un flamenco. Muchas de estas aves hay que ir a verlas al norte, excepto que de repente, por ejemplo, un flamenco migran y lo pueden ver aquí en la costa de Chile central, pero están como de paso, no nidifican acá, nidifican allá. Entonces, existe un montón de aves que las podemos ver y que están restringidas al norte de Chile. Aquí en Chile central estas especies son muy difíciles de ver. Después tenemos, bueno, también en el norte, pero ya más en los valles, este es el Valle de Azapa. Tenemos una tortolita, que es una palomita chica, distinta a la kihuahua. Tenemos un vencejo, por acá no pasan los vencejos, son como golondrinas, pero que vuelan bastante rápido. Este es un jilguero peruano. Eso es un matacaballo. ¿Saben por qué le pusieron matacaballo? Porque estos son estas aves que le comen los parásitos que tienen en el lomo el caballo. Entonces hay muchas partes donde le decían a las heridas, le decían una matadura. Entonces no es que matara al caballo, sino que le hacía herida, porque cuando tenía un piojo de lo que sí se le iba a comer, le podía raspar un poco y le rompía y quizás le salía una gotita de sangre. Entonces tenía una matadura. Entonces mataba a caballo, pero no los mataba, sino que le hacía heridas. Es un nombre, para entender los nombres comunes de muchas de las aves que son súper simpáticos. Ese es el picaflor de Arica, un picaflor que está en categoría de en peligro, no le quedan muchos años de vida, están haciendo los esfuerzos para que se mantenga. Y ese es un pájaro muy colorido, a diferencia de la gran mayoría de nuestras aves. Las aves tropicales, de repente ustedes ven unas imágenes de unas aves con muchos colores, generalmente son de ambientes tropicales. Nosotros en algunos aspectos somos tropicales, pero en algunas cosas no somos tropicales, sobre todo para la fauna, no tenemos muchas aves coloridas. ¿Qué ave colorida conocen ustedes? Un poco la loica o el loico, que tiene bastante rojo. Después empiezan a pensar algunos jilgueros medio amarillos. Pues no tenemos esos colores medios exóticos tropicales. Pero ese de ahí arriba, que se llama sacaturreal, es el de los coloridos. Pero si lo quieren ver, tienen que ir allá a los valles de Arica. ¿Sí? Sacaturreal. Bueno, en el sur tenemos algunas otras especies. Por ejemplo, ese es un aguilucho chico, ese es un wet.
ese es enchucado, no sé si lo han escuchado nombrar, ese es el carpintero negro, pero todas estas aves, si ustedes las quieren ver, y los choroy. Todas estas, si las quieren ver, ya tienen que irse un poco más al sur, a los bosques del sur, no las vamos a ver aquí en Chile Central, aunque andan algunos choroy escapados de los que eran mascotas, por ahí en Santiago por lo menos. ¿Sí? Bueno, y después entramos un poco a las aves, más de Chile Central, digamos, pero primero un pequeño detalle. En el mundo se han descrito aproximadamente 10.000 diferentes especies de aves, más o menos. En Sudamérica, alrededor de 3.500. Y en Chile, ¿cuántas especies de aves tenemos en Chile? Más o menos. ¿Qué número se les ocurre a ustedes? No salió el número, yo pensé que estaba puesto. Pero en Chile hay alrededor de 500, con muy buena voluntad de muchas cosas que son así como anecdóticas que han venido a ver. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que Chile no es muy diverso en distintas especies de aves. Por ejemplo, en Colombia, en Perú, hay como 1.800 especies diferentes. Entonces, ser ornitólogo en Perú, en Colombia, es una pega grande. Nosotros tenemos más poca, entonces aprender de aves y saber de aves es relativamente más fácil porque tenemos menos. Entonces debíamos ser bastante más expertos en aves que de los países más tropicales. ¿Sí? Ya, pero ese es un dato rosa, así como para que tengan una idea de cómo funciona la cosa. Revisemos algunos grupos de aves. Estos son todos del mismo grupo, del mismo orden, la misma familia, donde están los cisnes, los patos y los gansos. Son todos familiares, cercanos. Están ordenados en el mismo grupo. Yo creo que todos conocen este que está al medio. ¿Sí? Eso es un, ¿qué? Cisne de cuello negro. O sea, clarito lo estamos echando. Los que están arriba son un par de gansos y todos los otros son patos. ¿Sí? O sea, como para aprender a identificar la silueta, la forma, no importan no los colores para hacer la especie, pero que cuando vean eso de allá arriba, eso es un ganso. Bueno, yo creo que todos conocen los gansos domésticos, eso se parece a un ganso doméstico. Y los patos son los patos que tienen un pico de pato. Y los otros dos cisnes, tenemos dos cisnes, ¿cierto? Bueno, al principio vieron el primero, el cisne coscoroba, que es blanco, y el cisne de cuello negro. O sea, tenemos que aprender a reconocer nuestras aves. Después tenemos estas que son las taguas, de la familia de los rálidos. Las taguas son como unas gallinas negras que andan siempre en las lagunas. ¿Sí? Bueno, excepto estos otros dos que son un poquito más coloridos, porque también son de la misma familia. Pero cuando vean eso en las lagunas, taguas. No vayan a decir, mira el pato negro, porque no tiene pico de pato. El pico de pato es un poquito más ancho, o sea, tiene unos picos más puntuditos. Y están siempre metidas en el agua. O sea, bueno, se salen a la orilla, también comen un poquito de pasto porque son herbívoras, son veganas, pero no las van a ver, digamos, en otro tipo de ambiente. Después tenemos zambullidores. ¿Por qué zambullidores? Porque para buscar su alimento se zambullen. Y es típico que cuando uno sale a sacarle fotos, mira la guala se llama esa más grande, tú la apuntas a sacarle fotos y se zambulló y no hay nada. Entonces son así como para sacarle pica a los fotógrafos. Estos son 4 zambullidores. Zambullidores son porque buscan su alimento, pequeños peces o pequeños invertebrados marinos bajo el agua. Entonces para comer se tienen que sumergir y cada cierto tiempo desaparecen y aparecen, van y vienen. Los zambullidores. Bueno, la guala, es el pimpollo, es el picurio, es el blanquillo. No les quiero cansar todavía con muchos nombres, sino que me interesa que vean un poco el grupo. Los grupos de aves que están presentes en Chile. El siguiente taller o curso, alguna cosa así, podemos entrar en más detalle cada uno de estos grupitos. Garzas, conocen que estas son garzas, son de patas largas, generalmente así pico largo. Yo creo que todos las han visto de alguna manera. Hay varias que son blancas, pero hay dos que son un poquito más oscuras, que son el guairabo y la garza cuca. Y las garzas están siempre, digamos, asociadas a tipos de humedales o algunas especies que están como en el campo asociadas a los animales. Pero garzas, ¿se entiende? Esa silueta que se la grababa como que son garzas. Bueno, los flamencos. En el mundo existen 5 o 6 especies de flamencos, porque hay algunas que los dividen a veces, pero 5 o 6. Y en Chile tenemos 3 de esas 6. O sea, tenemos una alta diversidad de flamencos. Tenemos 3 distintas especies. ¿Sí? Flamenco chileno, la parina chica y la parina grande. El flamenco chileno que está volando aquí. Pero no importa, lo que no puede fallar es que si ustedes ven esto, es un flamenco. ¿Sí?
Y de repente aquí en la costa central es posible ver, sobre todo en el Yali, de repente se juntan bastantes individuos. Aquí en la desembocadura del río Maipo, de repente también a veces hemos visto algunos. No son muy abundantes, pero estos vienen del norte donde migran, desde donde migran, porque allá nidifican, en el altiplano chileno, peruano, boliviano, argentino. Flamencos. Después tenemos el heráldico cóndor. El cóndor, aunque está en las aves rapaces, en realidad no es una rapaz, sino que es un carroñero. O sea, él come animales muertos. Por ahí ¿cómo se llama? La gente que lleva animales a la cordillera le echa la culpa que el cóndor le come las crías, qué sé yo. El cóndor no tiene capacidad, tiene unas patas, bueno, ahí no se ven, tiene una pata como de gallina. O sea, no tiene capacidad de capturar un ave como, o sea, como podría ser un águila o un aguilucho. Entonces, lo más que hemos sabido que un cóndor hace, y que de repente son grandes e imponentes, cuando van los animales por una ladera rocosa, vuelan muy cerca para que se desequilibre y caiga, y al caerse obviamente se hiera o se mata, y ahí lo consumen. Pero no es que así como que sean cazadores, pero están asociados al mismo grupo. Lo que sí, digamos, también, desde antes estábamos hablando de dimorfismo sexual. Hay dos cóndores, en el vuelo no. ¿Cuál es el macho, cuál es la hembra? ¿Qué les parece? ¿Quién se la juega? El de arriba es el macho y el de abajo es la hembra. Eso es. Los machos tienen una cresta, tienen una papada y tienen el ojo medio amarillento. La hembra no tiene esa cresta, no tiene papada y tiene el ojo rojo. Alguna vez alguien dijo, porque es más buena para carretear, pues tiene el ojo. No. Tiene los iris rojos nomás, pero eso no es por... Pero obviamente si uno los pudiera ver, hay dimorfismo sexual bastante marcado. Además el macho es bastante más grande. ¿Sí? Bueno, el otro es un halcón, el carancho cordillerano, que también estos sí son rapaces diurnos. Aquí tienen un grupo de rapaces diurnos. Los rapaces diurnos sí tienen las patas, no se ven muy bien, unas patas con unas garras firmes que pueden capturar una presa o romperla para consumirla. Porque capturan aves, o sea, vivas y las consumen. No son como los carroñeros que buscan aves muertas. Este es un aguilucho, este allá abajo es un águila, este es un peuco, ese es un bari y el otro es un bailarín. Yo creo que todos de repente han visto uno que aletea así como blanco en el aire. La próxima vez que viajen a Santiago, por ahí a la altura de Melipilla, fíjense que de repente ese que está allá en la punta, es como una gaviota blanca que está aleteando en el aire. Bailarín se llama porque se asume como que está bailando, pero está mirando abajo donde está el ratoncito para después caerle encima. Porque vayan al museo también para que el ¿sí? ¿También lo tienen allá? No. Entonces, no tienen que ir tan lejos, pueden ir al museo. Pero ese es el bailarín. Peuco blanco también lo llaman. Bueno, y también existen las rapaces nocturnas. Aquí creo que todos conocen los búhos y lechuzas. Ese de allá es un tucúquere, ese es un pequeño, ese es una lechuza blanca, estos también son pequeños, y este es el glorioso, aunque bastante ha venido menos chuncho. Son pequeños. Lechucitas de las vizcacheras, le dicen en Argentina, porque viven como en el suelo y tienen unas cuevitas donde tienen su nido, en el suelo. Y estas son unas lechuzas blancas que son... Estos se supone que están su actividad de buscar alimentos nocturnos. De noche hacen su actividad, pero de repente pueden estar de día a la vista, pero no están ejerciendo algún tipo de actividad de búsqueda de alimentos. ¿Sí? ¿No? De repente no es tan fácil verlas, pero tenemos como 6 especies aquí en Chile. Y aquí están gaviotas. Ya la vimos, la dominicana. Esta es la gaviota de Franklin, una que es migratoria al hemisferio norte, que va a aparecer ahora en grandes números, se supone, por ahí por noviembre, fines de octubre, principios de noviembre, llegan generalmente bandadas de miles. Pero este año estamos viendo, porque hay una macro sequía importante en América, el cambio climático, un montón de cosas, entonces es importante tener estos datos para saber cómo están afectando a las aves lo que estamos viendo como de cambio de clima. O mucha lluvia en algunas partes, o cero lluvia como nosotros aquí en Chile Central, o muchos incendios no sé dónde. Hay una cantidad de cambios que de alguna forma están afectando a la fauna, a las aves en particular, y tenemos que tratar de entender cómo está afectando eso a nuestras aves. ¿Sí?
La otra es la que está allá, esa plomita, es la gaviota caruma. En esta época también la pueden ver aquí en la playa, pero esta es una gaviota que tiene una característica súper importante. Es una gaviota, pero nidifica en el desierto de Atacama. Hasta 100 kilómetros desierto adentro, allá va a poner su nido. ¿Por qué? Porque ahí no había ni predadores, no había nadie, excepto que ahora está lleno de vehículos de las mineras y están como medio un poco complicados. Gaviotas. Bueno, aquí tenemos varios representantes. Ese que está ahí de patas cortas, no, perdón, patas más que largas, ese es el perrito. ¿Y saben por qué perrito? Porque tiene una vocalización que era como un perro chico. Y por lo tanto la gente que lo bautizó, no sé cuándo, le puso perrito. Los otros son unos ostreros o pilpilenes, que también son aves asociadas a la costa marina, o el perrito también a humedales interiores. ¿Sí? Después tenemos este otro orden que es súper interesante, de la familia Colopácido, que son los playeros, que son aves migratorias, la mayoría son aves migratorias del hemisferio norte, o sea que nos visitan, igual que la gaviota de Franklin, nidifican en la tundra ártica, en Norteamérica, nidificaron ahora en julio, agosto, y en septiembre se empiezan a mover hacia el sur, y ahora en septiembre, octubre, llegan hasta Chile, y varias de estas especies nos van a acompañar hasta por ahí por febrero, marzo, y ahí vuelven a hacer su largo vuelo de 10.000, 12.000 kilómetros para nidificar en Norteamérica. Después del año siguiente van a volver, y así van y vienen. ¿Cuál es el problema de los migratorios? Es que ellos tenían lugares, o sea, imagínense, un vuelo de varios centenares de kilómetros en el día, o decenas por lo menos de kilómetros, y después llegaban a unos lugares puntuales donde encontraban comida, o donde se reabastecían, como la bencinera. Cuando están haciendo un viaje largo, la benzina les alcanza para algunos kilómetros, tienen que llegar a una bomba para volver a cargar combustible. Los pájaros hacen lo mismo, llegan a un lugar donde descansan y cargan combustible a través de lo que comen. Pero cuando de repente llegan a ese lugar donde van a descansar y encuentran un resort de los seres humanos, ¿y qué hacen? Empezar a buscar, cuando vienen debilitados, empezar a buscar dónde. Entonces la población de todos estos migratorios está bajando bastante importantemente. Ese es un zarapito, ese es un playero vuelve piedra, ese es un pitotoy, y esos son los playeros blancos, que yo creo que todos los han visto. Son unos pajaritos chiquititos, blanquitos, que corren detrás de la ola, y cuando la ola viene, se vienen todos de vuelta, y van y vienen todo el rato, porque cuando la ola se recoge, deja la arena, y ahí picotean algunos pequeños invertebrados marinos en los que se alimentan. Y cuando viene la ola, no vuelven, y están todo el rato jugando en eso. Migratorio del hemisferio norte, unas aves súper simpáticas. Por supuesto, ustedes no pueden repetir nunca más, porque hay mucha gente, mira los pollitos de gaviota. No, no son pollitos de gaviota, son una especie completamente distinta. No tienen nada que ver con gaviota, pero sí están en las playas. ¿Sí? Otro grupo de aves son las palomas y tórtolas. ¿Sí? Yo creo que todos conocen las palomas, todos conocen las tórtolas, pero hay algunas que son bastante más atractivas. Esa es la paloma de alas blancas, que antes se veía solamente en el norte de Chile, pero ahora está en el norte de Santiago, por ahí por San Felipe, se está viendo bastante frecuentemente. Alguien nos contó que unos cazadores de Copiapó, no se le ocurrió nada mejor que traer varias parejas para tener que cazar en esa zona, y obviamente las palomas son expansivas y ahora están colonizando todo Chile, pero en forma natural desde Copiapó hacia el sur. Es una paloma bastante vistosa, tiene un maquillaje, un azul, ¿cómo se llama ese azul? No sé qué, topacio, no sé qué, bastante atractivo. O sea, si ven de repente una paloma, pero con el ojo alrededor del ojo azul, es una especie distinta a la que estábamos acostumbrados aquí en Chile central. Palomas. Bueno, después tenemos los picaflores. Los picaflores son aves que viven absolutamente y solamente en América. Ni Europa, ni África, ni Oceanía, ni ninguna otra parte hay picaflores. Solamente son americanos. Pero son tropicales. Son como 800 especies diferentes, pero están en los países tropicales. En Chile nosotros no tenemos mucha selva, no tenemos mucho calor, entonces tenemos solamente 6 o 7 diferentes, son como 8 especies diferentes de picaflores. Pero algo tenemos. Yo creo que todos los que tienen algún jardín con flores en alguna época del año los escuchan, se corretean, pelean, sí. Pero los que tienen jardines, pongan atención en que si ahora tienen picaflores o no. Porque los picaflores migran hacia el sur en primavera-verano. Entonces la gran mayoría, unos pocos se pueden quedar, pero la gran mayoría ya debieran estar más al sur, no acá en Santiago. ¿Sí? Y hay un par de especies interesantes, por ejemplo el picaflor rojo, que es de Juan Fernández, endémico, vive solamente ahí y tiene bastantes problemas porque obviamente ahí
no está acostumbrado a tener predadores y muchas de las familias han llevado gatos y los gatos son hipercazadores de aves, o sea, son los que más, los predadores máximos topes de las aves son los gatos. Bueno, después tenemos algunas otras especies, los pelícanos. Yo siempre les cuento esto. Fíjense cuando vienen algunos argentinos, bueno, antes venían más, ahora a veces la cosa no está muy buena, al otro lado vienen menos, y venían aquí a Chile Central, pero ellos eran cuidadosos, nunca lo decían, sino que los ojos se les salían. ¿Tú sabes que en el Atlántico no hay pelícano? O sea, los argentinos no tienen pelícano, a un pájaro grandote que nosotros estamos acostumbrados al pelícano. Entonces, los primeros viajes que ellos venían aquí a Chile, y estos pajarracos prehistóricos así, ¿por qué no tenemos nosotros de eso, pero no? ¿Escucharon alguna vez un argentino sorprendido porque habían pelícanos? No. Bueno, el pelícano vive este pelícano vive solamente en la costa pacífica. Perú, Ecuador, Chile. Atlántico no. Por ahí tienen unos registros de un pelícano, pero uno medio perdido. Entonces, esos son datos que uno debe así manejar y darle valor a lo que tiene. No se trata de sacarle pica a los compadres argentinos, pero tenemos pelícanos. Los otros son los pingüinos. Los pingüinos uno siempre los asoció con ¿qué? Con la Antártica, con la nieve, el frío, pero aquí en Chile Central tenemos a lo menos dos especies. Ese que es el pingüino de Magallanes y el otro el pingüino de Humboldt. Son medio similares. Este tiene dos bandas en el pecho, el otro tiene una sola. Si ustedes lo quieren ver, no sé si todavía quedan muchos en el otro de Pajaronillo en Algarrobo, ¿cómo se llama la otra isla que está ahí frente a la desembocadura del Rapel? Pupuya. O sea, hay pingüinos posibles de ver aquí en Chile Central, en ambientes bastante más de temperatura más alta del agua. ¿Sí? Después tenemos los suris, oñandúes, las perdicitas, que son aves que viven no en Chile Central, para poder verla tienen que irse al norte o al sur. En Chile Central no, pero por ejemplo en Argentina pasan a Mendoza y hay bastantes sectores donde es posible ver suris. La otra es una kiula, que también es una perdiz altiplánica. O sea, simplemente para saber que existen, se parecen un poco a las gallinas, la silueta, ¿sí? Después tenemos los loros. Los loros también son tropicales. También existe una gran cantidad, bueno, existen no solamente en América, en bastantes otras partes, pero el número más importante de loros está en los países tropicales. En Chile, ¿cuántos loros conocemos? Yo creo que todos conocen la cotorra argentina que anda arrancada por ahí, pero es una ave introducida, porque es una ave que la trajeron como mascota, después la soltaron o se escapó y ahora vive por sus propios medios, pero su origen es introducida por el ser humano. Y de los otros 4 que existen, bueno, ese es el tricahue, que es el más grande, está el choroy, la cachaña y el perico cordillerano. ¿Sí? Son 4 loros que tenemos, más un quinto que es introducido. Y el otro es un carpintero. Este es el carpintero negro, bastante vistoso, y eso es un macho. Esa colorada, un capuchón rojo. La hembra tiene un capuchón negro y un pequeño copete. Igual, súper atractiva, pero los colores más vistosos del macho. Y entramos al gran orden de los pajarillos, los paseriformes. Pajarillos hay un montón. Esta es una familia que son los fulnáridos, que son pájaros que nos acercan mucho al ser humano, que están más bien en los cerros, en los lugares alejaditos. Al ser humano no les gusta mucho. Y si se fijan, ¿cuál es la característica de todos? Que son todos cafecitos. Plomos, café, blanquitos, o sea, no tienen muchos colores. Tenemos algunos que, bueno, a este le pusieron la bandurrilla, porque tiene un pico como de bandurria, así un poco curva hacia abajo, un chiquitito. Después tenemos algunos canasteros, tenemos algunos mineros, algunos churretes. Churretes, bueno, siempre, precisamente por lo mismo, porque ustedes se fijan, andan en los humedales, y de repente ven unas piedras en el medio del río, todas con puntitos blancos, de las fecas del churrete. Entonces va dejando su churreteada arriba de y por eso le pusieron churrete. Pero en buena onda. Bueno, después tenemos ese que, bueno, no es el zorzal típico de acá, pero es un zorzal más bien negro del norte. Y este es un chercán. Estas sí son aves que nos acompañan en las ciudades. Después tenemos varios pajarillos. Yo creo que todos conocen el chincolo, ¿no? Todavía no sé si los niños, cuando yo era más joven, el milenio pasado, se decía que el chincolo, ¿has visto a mi tío Agustín? Ese canta.
traducida así, no sé si los niños actuales todavía lo siguen diciendo así. ¿Habéis visto a mi tío Agustín? Pero el chincol es uno súper simpático, no tiene problema andar en las casas, en el jardín, es bien, digamos, amistoso. Bueno, los otros son los chirigües, hay un yal, un cometocino, o sea, hay varios pajarillos, digamos. ¿Cuál es la característica? ¿Por qué están todos estos juntos? Miren, yo antes les dije al principio, fíjese la forma del pico. Todos tienen, ¿qué es lo que tienen? ¿Un pico largo, puntudo o un pico cortito, gordo, ancho? ¿Qué es lo que significa? Que ese es un pico para romper semillas. Son semilleros, se alimentan de distintas semillas. Entonces necesitan un pico corto, pero fuerte y duro, como para romper las semillitas. Y eso es lo que les hace que sean todos del mismo grupo. ¿Sí? No se alimentan solo de semillas, también pueden comer frutitos más blandos, pero tienen la capacidad de hacer ese tipo de comida. Después tenemos este otro grupo que, si se fijan, tiene otro tipo de pico, o sea, cambió un poco la dieta. No es que no van a comer semillas duras porque no la van a poder partir, pero sí van a comer frutos o larvas o lombrices o qué sé yo, que bueno, de hecho el tordo que está al medio ahí tiene no sé qué insecto es, una lombricita o una larva. Bueno, ¿y esta qué es lo que es este? Porque eso tenemos que conocerlo, es quizá uno de los pocos coloridos que tenemos aquí en Chile Central. ¿Eso qué es lo que es? Es una loica, pero en estricto rigor es un loico. El color rojo es del macho, la hembra tiene un poquito rosadito aquí en la guatita, no mucho más que allá. Como que generalmente andan como medio emparejados, entonces si ven el macho vistoso, las hembras andan por ahí cerca. Pero estos son todos del mismo grupo, son los triles, tordos, loicas. Y esos de abajo no son tordos también, pero la otra especie que están son los mirlos. También son medio azules negros. Y de esto son los cazamoscas, porque supuestamente se alimentan fundamentalmente de insectos. Y por lo tanto tienen un pico un poquito más aguzado, más larguito. Capturan insectos al vuelo o insectos que andan caminando por tierra. Tenemos este, que se llama el colegial. Es un macho, por supuesto que la hembra no es tan colorida. ¿Por qué colegial? Porque es completamente negro y anda con su mochila del colegio color canela en la espalda. Típico de que iba al colegio con la mochila. Este otro es el cachudito, porque es cachudo, tiene anda preocupado, que es lo que pasa. Son unos pajaritos chiquititos. El siete colores, no sé si han escuchado hablar del siete colores, que de repente es un pájaro que no es... Está casi siempre presente en donde haya un humedal con totorales. Pero está siempre moviéndose y sobre todo los fotógrafos les cuesta poder achontarle alguna foto porque no se queda nunca quieto. Bueno, el otro del fiofío, ¿lo han escuchado? Se supone que llegó en septiembre porque viene a pasar el 18 con nosotros, se va hacia la zona de Paraguay, Brasil, a pasar el invierno y después en septiembre llega a pasar el 18 con nosotros y se va a quedar y nidifica y va a volver al norte, o sea, al centro de Sudamérica por ahí por marzo, abril. O sea, es un migratorio. Entonces, varios conceptos. Hay algunas especies que son residentes, o sea que las podemos mover todo el año nosotros acá. Hay otros que son migratorios. Migratorio significa que tienen un lugar donde nidifican y otro lugar donde pasan el resto del año, la zona de invierno. ¿Sí? Y van y vienen todos los años en ese movimiento. ¿Toda la población o parte de la población? El fiofío, casi toda la población. Esto es un detalle. El fiofío se supone que llegaron a Chile ahora 20 millones de pajaritos. No son tan grandes, no son tan chicos. Y nosotros no sé cuántos años hemos tratado de saber cuándo llegan, cómo llegan, a qué hora llegan. Casi no hay información. Subimos, migran de noche, se nos ocurrió alguna vez con el Guillermo Aguirre. Como migran de noche, por eso no los vemos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esperábamos que hubiese luna llena y íbamos a la cordillera con telescopio. Si pasan tanto, en algún momento tenemos que ver contra la luz de la luna, tenemos que ver, no vimos nada, subimos no sé cuántas veces, nunca logramos ver. O sea, ¿cómo pasan? ¿A qué hora pasan una cantidad tan grande de pajaritos? Entonces hay muchas cosas súper interesantes que no sabemos. Entonces por eso es importante que todos los que se entusiasman un poco por el tema pueden hacer aportes. Aquí lo único que se exige es que reconozcan bien las especies. Reconociéndolas bien, cualquier dato que ustedes recojan es válido. Porque quizás ustedes no saben, de repente me dicen, hoy vi un fiofío, no sé, en Farillones, en la cordillera. Pero fiofío casi nunca está tan arriba. Dato interesante.
Tú no lo sabías, pero estás aportando. Entonces todos podemos hacer aportes para el conocimiento, que nos falta mucho, de nuestras aves. ¿Sí? Bueno, les he mostrado así un grupo, pero bien rápido, de distintas especies presentes en Chile central, fundamentalmente, como para que tengan una idea de identificarlos por grupos. Estos son pajarillos, no son garzas, no son patos, no son gaviotas, no son pelícanos, pajarillos. ¿Sí? Entonces, por lo menos, ahora después de que en cada grupo ustedes ya pueden ir viendo, oye, esas son dormilonas, estos son fiofíos, estos son colegiales, porque hay varias especies dentro de cada uno de estos grupos. ¿Sí? Ya. Y lo otro simplemente es convocarlos un poco a que participen con nosotros en el sentido de entender que de las aves, bueno, existe mucha información hoy día. Siempre digo, el milenio pasado, cuando yo era más joven, casi no habían libros, no existía internet. Cuando yo estoy, bueno, somos más mayores, pero cuando hablo de esto más en colegio, no existía internet, profe. No existían celulares. No, ¿y cómo vivían? No, pues no existían celulares, sacamos fotos con diapositivas, ahora tú vas y sacáis con una cámara digital 100 fotos y da lo mismo. Antes cada vez que lloré, el bolsillo se me arrugaba porque era caro tener una diapositiva, o sea, ¿entendí? Entonces, lo que existe hoy día como para aprender, saber, es bastante más amplio. Hay una cantidad de libros, si ustedes se meten en internet, ponen el nombre de cualquier pájaro y les muestran 100 fotos, o sea, se puede saber bastante más. O sea, no hay excusa para no saber. Pero hay que saber para qué sé. Y en el fondo, ¿qué es lo que tiene que ver? Que las aves, o la fauna en general, son bioindicadores. O sea, si ustedes estaban acostumbrados, que cuando iban a la plaza de Yoyeo y veían 3 zorzales, unas tencas y ahora fueron, y con suerte vieron, antes habían 20 pajarillos, ahora hay uno, o sea, está indicando algo. Está indicando que los pajarillos, si eso se persiste, quiere decir que algo está pasando en el ambiente, que están bajando la cantidad de aves presentes, y eso quiere decir que quizás afectan primero las aves que son más chicas, pero que después venimos nosotros, en la cadena. Si algo le está pasando al ambiente, a la larga nos va a tocar a nosotros lo que está pasando. Entonces, darse cuenta, motivarse por aprender, por visualizar, por entender cómo funciona el sistema donde nosotros nos movemos. Todos salimos de repente de vacaciones, vamos a lugares distintos. Bueno, hagan el trabajo alguna vez de, oye, vi este pájaro aquí, vi este pájaro allá, así, mira, en este lugar había y acá no están. ¿Entendés? Es una forma de darle un poco más de valor a la vida, calidad de vida, aprender un poco más. Y es gratis. ¿Sí? Creo que eso era... Sí. Oye, les agradezco la presencia, es una cosa bastante así más rápida, pero es como incentivarlos, motivarlos, como para que entender que este es un mundo súper interesante, pero es un mundo que tiene un solo camino y de entrada. Cuando uno se motiva por esto, no sale nunca más y se envicia y después te van a mirar raro a tus conocidos, parientes y amigos. Cuando tú le dices, mira un queltehue, oye, mira por allá hay un zorzal. Oye, está medio, ¿a dónde? Sí. Pero eso debiera ser, todos debiéramos conocer un poco. Lo mismo yo siempre digo, yo voy aquí a la plaza y debo reconocer que soy más ignorante. Oye, yo debiera saber qué árboles son los que están en mi plaza. Sabemos qué árboles están ahí. ¿Por qué? Debiéramos saber que son araucarias, si son álamos, si son no sé qué, quillay. Debiéramos más o menos tener una idea. Y si no lo sabemos, tratar de aprender algo. ¿Por qué? Porque en el fondo, ¿por qué no usamos toda la capacidad que tenemos para aprender cosas? Es gratis. ¿Sí? Así que muchas gracias por la presencia. Espero no haberlos aburrido mucho. Aquí tenemos a Juan Aguirre Castro, que estuvo con nosotros el día jueves 26 de septiembre del 2019 en la sala Ascenso Ronda Galloso de la Biblioteca Pública Municipal Vicente Huidobro de San Antonio. ¿Cómo notaste, cómo te sentiste hoy día en este espacio que tú conocías de otra manera, Juan? No, yo me sentí muy bien, o sea, gratamente sorprendido por la comodidad, la amplitud de esta nueva biblioteca. Felicito a quien corresponda porque lo hizo bastante agradable. Es entrar a un lugar bastante grato, bastante interesante, bastante amistoso.
Y por lo tanto, lo que a mí me gusta, me motiva, mi objetivo en este momento en mi vida es difundir un poco lo poco que yo sé, difundírselo a otros. En la medida que conozcamos un poco más de lo que tenemos, de con quién convivimos, que en otras especies las podemos conocer, conservar y proteger. Tú no vas a conservar y proteger a quien no conoces. Y por lo tanto necesitamos que nuestra naturaleza se mantenga lo más prístina posible, y para eso el punto uno es conocerlo. Entonces estas charlas, estos talleres de difusión son los que me motivan a mí y sobre todo a público en general, más allá de muchos expertos, muchos especialistas. En cuanto a las cosas que contaste hoy día en esta pequeña pero súper ilustrativa charla y conversación, llamó la atención el del fío fío, que otras especies que deben ser, que se conoce poco, ¿no? Que de alguna forma también la persona aficionada o que le gusta el tema de las aves también puede cooperar a ayudar al conocimiento de todas estas especies que hoy día todavía en el siglo XXI se desconoce un montón de detalles. Y da como para mucho, ¿no? Por supuesto, y eso es una de las motivaciones, y tal como comentamos rápidamente, es como cómo lograr motivar a que se creen algunos monitores, o sea, público en general, que sepa un poquito más y involucre a más gente y hacer pequeñas campañas de conocimiento. Por ejemplo, tal como nombras tú el Fío Fío, ¿por qué no se convoca a toda la gente y vamos, cada uno aporta unos pocos detalles de Fío Fío, lo que vaya viendo, lo que vaya sabiendo? Después, al final de un año, vamos a tener una base de datos bastante interesante y vamos generando conocimiento, vamos haciendo un aporte del conocimiento que falta de las aves de Chile. Y eso se pueden hacer bastantes campañas sin ningún costo mayor y simplemente motivando de buena forma que la gente coopere. Y eso, el espacio físico está. En ese sentido, San Antonio está en una encrucijada porque está en un momento bastante importante para su desarrollo. Esto mismo, esta asistencia de este nuevo edificio y además sumado al museo y al centro cultural, dan cuenta de la ciudad que está desarrollándose en muchos aspectos, pero ese desarrollo también trae cuestiones no positivas. Entonces, el tema de la ave, el tema de que tú dijiste, son indicadores, ¿cómo fue el Bioindicadores. concepto? Bioindicadores, también ayuda a que nosotros tomemos más en cuenta estos temas. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, que Aves Chile UNOR, son experiencias de décadas, puedan hoy día hacer, replicarla un poco en San Antonio, generar algún tema? O sea, yo creo que hay jóvenes, y adolescentes y adultos que también podrían estar interesados en participar en este tipo de actividades. Completamente de acuerdo. Mira, una de las cosas importantes y que ya aquí se ha logrado bastante es tener la estructura donde desarrollar actividades. Está el museo nuevo, está la biblioteca nueva, o sea, existen los lugares donde se pueden hacer las actividades. Nosotros como organización, dentro de nuestros estatutos está que queremos difundir a la comunidad los conocimientos que tenemos sobre la avifauna nacional. Entonces, obviamente que vamos a estar disponibles. Ahora, eso obviamente tiene un pequeño costo, pero no mayor. Pero existe la forma de conseguir los recursos como para que llegara mucha más gente y hacer una campaña permanente de preparar gente como para que aporte información. En la medida que sepan que lo que están haciendo tiene valor, se valora, sirve, vas a encontrar que van a haber mucha gente motivada por hacerlo. Así que está lo más importante, o una de las cosas más importantes de las variables, que es la infraestructura. Ya la tienen. Está, digamos, el ambiente cercano. Aquí ustedes no tienen que ir tan lejos como para tener la desembocadura del río Maipo, la laguna Cartagena. O sea, hay lugares donde tienen aves y verlas. Por eso digo, entonces, y la gente también está. Ahora tienes que juntar todos estos elementos, todas estas variables, y hacer una masa crítica que dé unos frutos que sean los que esperado. Porque como tú dices, para cuidar y conservar lo que tenemos hay que conocerlo. Hay que conocerlo. Porque a veces también quedamos en que no queremos ciertas cosas, pero las protegemos sin saber qué estamos protegiendo, ¿no? Exactamente. O sea, y generalmente lo que no conocemos no lo protegemos porque no lo conocemos. Y entonces es importante que uno sepa cuáles son los daños los ambientales que están ocurriendo todos los días, porque todos somos dañinos. Yo camino y estoy pisando quizás cuántos insectos o cuántas plantitas que están saliendo, pero eso es como está dentro de la normalidad. Pero si yo puedo hacer un sendero y solamente caminar de ahí y no salirme del sendero, ya es un punto importante. Pero eso hay que transmitirlo, hay que hacerlo propio y hay que enseñárselo a las generaciones que vienen. ¿Sí? Y así con todo. Lamentablemente cualquier tipo de intervención, el desarrollo humano implica un costo en el ambiente. Pero no lo podemos parar, el desarrollo tiene que venir, pero hay que hacerlo bien. Y ese es el punto.
el desarrollo, cualquiera que sea, la industria que quiera que sea, si las cosas las hace lo mejor posible, el daño va a ser lo menor posible. Y ahí tenemos que participar todos para saber qué es lo que es lo conveniente, qué es lo que uno debiera hacer, dónde debiera cautelar, y no esperar que solamente las grandes autoridades se preocupen. Somos todos, deberíamos ser autoridades, todos deberíamos conocer un poco, no delegar en otros. Es re fácil, estamos hablando del cambio climático, que hay poca agua, pero ¿cuánto estamos preocupados de que no derrochar agua? ¿Cuántos han bajado los 6 minutos de ducha a 5? Nadie. O sea, y nosotros no nos preocupamos. Hay poca agua, viene una sequía grande, ¿y qué estamos haciendo nosotros? Pero eso no basta con que yo me dé cuenta, tengo que informarlo, dárselo a conocer a otros, para que hagamos toda una campaña fuerte juntos y después tengamos resultados apropiados. Muchas gracias, Juan. Un gusto haberte conocido. Y espero que no sea la última ocasión y que haya más oportunidades para hacer lo que más me gusta, que es difusión. Gracias. Gracias.